El tren a Burdeos. Una vez tuve 16 años. A esa edad todavía tenía aspecto de niña. Era al volver de Saigón, después del amante chino, en un tren nocturno, el tren de Burdeos, hacia 1930. Yo estaba allí con mi familia, mis 2 hermanos y mi madre. Creo que había 2 o 3 personas más en el vagón de tercera clase con 8 asientos. Y también había un hombre joven enfrente mío que me miraba. Debía de tener 30 años. Debía de ser verano. Yo siempre llevaba estos vestidos claros de las colonias y los pies desnudos en unas sandalias. No tenía sueño. Este hombre me hacía preguntas sobre mi familia y yo le contaba cómo se vivía en las colonias, las lluvias, el calor, las verandas, la diferencia con Francia, las caminatas por los bosques y el bachillerato que iba a pasar aquel año. Cosas así, de conversación habitual en un tren, cuando uno desembucha toda su historia y la de su familia. Y luego, de golpe, nos dimos cuenta de que todo el mundo dormía. Mi madre y mis hermanos se habían dormido muy deprisa tras salir de Burdeos. Yo hablaba bajo para no despertarlos. Si me hubieran oído contar las historias de la familia, me habrían prohibido hacerlo con gritos, amenazas y chillidos. Hablar así, bajo, con el hombre a solas, había adormecido a los otros 3 o 4 pasajeros del vagón. Con lo cual, este hombre y yo éramos los únicos que quedábamos despiertos, y de este modo empezó todo en el mismo momento, exacta y brutalmente de una sola mirada. En aquella época no se decía nada de estas cosas, sobre todo en tales circunstancias. De repente, no pudimos hablarnos más. No pudimos tampoco mirarnos más. Nos quedábamos sin fuerzas, fulminados. Soy yo la que dije que debíamos dormir para no estar demasiado cansados a la mañana siguiente, al llegar a París. Él estaba junto a la puerta, apagó la luz. Entre él y yo había un asiento vacío. Me estiré sobre la banqueta, doblé las piernas y cerré los ojos. Oí que abrían la puerta. Salió y volvió con una manta de tren que extendió encima mío. Abrí los ojos para sonreírle y darle las gracias. Él dijo: por la noche, en los trenes, apagan la calefacción y de madrugada hace frío. Me quedé dormida. Me desperté por su mano dulce y cálida sobre mis piernas. Las estiraba muy lentamente y trataba de subir hacia mi cuerpo. Abrí los ojos apenas. Vi que miraba a la gente del vagón, que la vigilaba, que tenía miedo. En un movimiento muy lento avancé mi cuerpo hacia él. Puse mis pies contra él. Se los di. Él los cogió. Con los ojos cerrados seguía todos sus movimientos. Al principio eran lentos, luego empezaron a ser cada vez más retardados, contenidos hasta el final. El abandono al goce, tan difícil de soportar como si hubiera gritado. Hubo un largo momento en que no ocurrió nada, salvo el ruido del tren. Se puso a ir más deprisa y el ruido se hizo ensordecedor. Luego, de nuevo, resultó insoportable. Su mano llegó sobre mí. Era salvaje, estaba todavía caliente. Tenía miedo. La guardé en la mía. Luego la solté y la dejé hacer. El ruido del tren volvió. La mano se retiró
Se quedó lejos de mí durante un largo rato. Ya no me acuerdo, debí caer dormida. Volvió. Acaricié el cuerpo entero y luego acaricié los senos, el vientre, las caderas, en una especie de humor, de dulzura a veces exasperada por el deseo que vuelve. Se detiene a saltos, está sobre el sexo, temblorosa, dispuesta a morder, ardiente de nuevo. Y luego se va, razona, sienta la cabeza, se pone amable para decir adiós a la niña. Alrededor de la mano, el ruido del tren. Alrededor del tren, la noche. El silencio de los pasillos en el ruido del tren. Las paradas que despiertan. Bajó durante la noche. En París, cuando abrí los ojos, su asiento estaba vacío. El cuento de Marguerite Duras, El tren a Burdeos, es sin lugar a dudas una narración excepcional que transmite en su brevedad gran cantidad de problemas a la par que múltiples sensaciones y afectos. Y en ese sentido quisiera detenerme esencialmente en un problema e intentar bordearlo porque a lo largo del texto de Marguerite nos encontramos en primer lugar con el enigma del deseo, ese problema siempre difícil de resolver, de explicar, que nos instala en preguntas tan aparentemente sencillas, pero tan difíciles de responder, como qué hace que dos sujetos puedan desearse. Y en la narración nos encontramos con que, en primer lugar, pareciera que estos sujetos van encontrándose en la conversación de tal manera que la conversación va hilando el momento preciso para que ya no sea la palabra, sino la mirada la que los instale de alguna manera en una situación en la que se hacen tanto objeto de deseo para el otro como sujeto deseante del otro. Y eso es muy interesante porque nos encontramos con que la mirada que cruzan les permite reconocerse en tanto que seres humanos, seres que hablan y seres que desean, seres que tienen lenguaje y seres que están atravesados por la sexualidad. Y esto que es de por sí ya un gran enigma, aparece contorneado por dos problemas fundamentales. Por un lado, el problema de la juventud en términos de la relación entre los sexos. En este caso hablamos de una joven de 17 años y de un hombre de 30 años. Y en ese sentido valdría la pena realizar esa pregunta que es fundamental a propósito de cuándo es posible que un hombre o una mujer puedan hacerse autónomos en relación con la sexualidad y con su propia sexualidad. Y esto es muy interesante porque lo que nos transmite de alguna manera el Tren a Burdeos es que tanto la joven como este hombre de 30 años em, se desean recíprocamente a pesar de eso que sería una convención que señalaría la imposibilidad del encuentro entre estos dos sujetos. De igual manera, y en un segundo lugar, nos podemos encontrar con un problema que Marguerite Duras de alguna manera había pensó después en su novela El amante, y que tiene que ver precisamente con la condición social de este hombre de 30 años. Este hombre de 30 años que es chino, en principio no podría tener un vínculo para el contexto histórico de la época con una mujer francesa
de ese año, en la medida de que se trataría de alguna manera de una relación imposible, marcada, digamos, por los prototipos y las convenciones de la época. Y en ese sentido, podemos preguntar y podemos interrogar cuál es el lugar también que ocupan las convenciones y la normatividad en las relaciones, digamos, sexuales, en las relaciones de pareja. Y el cuento de Marguerite Duras entonces nos instala de inmediato en esa pregunta, dando cuenta de que el encuentro se hace posible aún con la existencia de esto que serían en principio marcas de la ley que llevarían a la prohibición de ese goce. Pues bien, estos tres problemas que de alguna manera se vinculan, como lo decía el enigma del deseo, pueden ser claves para la lectura del Tren a Burdeos de Duras.